En 1966, un científico de suelos llamado Wim Sombroek caminó por la Amazonía y encontró algo que, según la lógica moderna, no debería existir. Tierra negra, profunda, fértil, capaz de producir alimento durante siglos en una de las regiones con suelos más pobres del planeta. La Amazonía parece abundante, verde, casi infinita. Pero esa abundancia es engañosa. La mayor parte de sus nutrientes no está en el suelo, sino dentro de los árboles vivos. Debajo de esa vegetación exuberante suele haber tierra ácida, lavada por la lluvia y pobre en fertilidad disponible. Cuando se corta el bosque, se retira también ese banco vivo de nutrientes. Lo que queda puede dar 1 o 2 cosechas, y después agotarse. Pero Sombroek encontró parches que rompían esa regla. Suelos oscuros como carbón, ricos en materia orgánica, llenos de fragmentos de cerámica, o restos de huesos. Carbón vegetal y señales antiguas de vida humana. Tierras que seguían produciendo después de cientos, incluso miles de años. Y lo más sorprendente era esto: no eran naturales. Habían sido creadas. Si ese descubrimiento se hubiera entendido desde el principio, pudo haber cambiado la agricultura moderna, una técnica para fabricar fertilidad duradera usando residuos. Una solución que no dura una temporada, sino siglos. Pero ese conocimiento quedó al margen. No porque no funcionara, sino porque amenazaba una idea demasiado rentable: que el agricultor debe comprar fertilidad cada año. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, suscríbete, activa la campana y comparte este episodio con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia nació en la Amazonía, pero su lección puede transformar cualquier tierra cansada. Durante décadas, los arqueólogos enfrentaron una pregunta incómoda. Antes del contacto europeo, entre 6 y 10 millones de personas vivieron en la cuenca amazónica. No eran solo grupos pequeños dispersos en la selva. Había sociedades organizadas, aldeas, rutas de intercambio y agricultura avanzada. El problema era que, según la visión occidental del suelo amazónico, eso parecía imposible. ¿Cómo podían sostener poblaciones grandes en tierras que se agotan tan rápido cuando se desmontan? ¿Cómo podían cultivar durante generaciones donde la agricultura moderna suele fallar después de pocos ciclos? La respuesta estaba bajo sus pies. Terra preta de indio. La tierra negra de los pueblos indígenas. La datación por radiocarbono mostró que estos suelos fueron formándose durante miles de años, desde hace unos 7.000 años hasta pocos siglos antes del contacto europeo. No eran manchas aisladas. Se han encontrado en toda la cuenca amazónica, cubriendo enormes extensiones. Algunos sitios tienen capas oscuras de más de 2 metros de profundidad. No era accidente. Era tecnología agrícola. La fórmula parecía simple, pero era profundamente inteligente. Los pueblos amazónicos mezclaban carbón vegetal de fuegos de baja temperatura con restos de comida, huesos de pescado, desechos animales y fragmentos de cerámica rota. Luego incorporaban esa mezcla en la tierra alrededor de sus asentamientos y cultivos. La cerámica daba estructura. Los huesos aportaban calcio y fósforo. Los residuos orgánicos alimentaban la vida microbiana. Pero la clave era el carbón, porque el compost común se descompone rápido. Alimenta el suelo, sí, pero desaparece. El carbón vegetal, en cambio, puede permanecer estable durante siglos. Su estructura porosa funciona como refugio para bacterias y hongos beneficiosos. Sus superficies retienen nutrientes como si fueran imanes, evitando que las lluvias tropicales los arrastren. En un ambiente donde la fertilidad suele perderse con el agua, el carbón la guarda. Por eso la terra preta era tan distinta al suelo que la rodeaba. Tenía más materia orgánica, más carbón estable, más minerales y más vida.
no solo contenía nutrientes, los conservaba. Y lo más fascinante es que podía renovarse. Cuando los microbios colonizaban los poros del carbón, vivían, o se multiplicaban, y dejaban nueva materia orgánica. En vez de degradarse rápido, estos suelos podían mejorar con el tiempo. Los agricultores brasileños todavía buscan esos parches oscuros porque son de las tierras más productivas de la región. Mientras muchos campos modernos se agotan después de pocos ciclos, la tierra negra sigue dando. Esa era la prueba silenciosa de que una agricultura permanente había existido en la Amazonía, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera explicarla. Luego llegaron los europeos. En 1542, Francisco de Orellana recorrió el Amazonas y describió regiones densamente pobladas a lo largo del río, comunidades, campos y asentamientos extensos. Durante mucho tiempo, esos relatos fueron tratados como exageraciones. La selva que los europeos encontraron después no parecía una región de grandes poblaciones agrícolas. Pero había una razón. En los siglos posteriores al contacto, las enfermedades, los conflictos y el colapso social redujeron drásticamente a esas comunidades. Los sobrevivientes se desplazaron hacia el interior. Muchas aldeas quedaron vacías, y con ellas se fragmentó el conocimiento que había construido la Terra Preta. Durante siglos, los parches negros siguieron allí, fértiles, vivos, produciendo. Pero quienes llegaron después no entendieron cómo habían sido hechos. Algunos científicos europeos los interpretaron como depósitos naturales o formaciones extrañas. Para una mentalidad colonial, aceptar que pueblos indígenas habían creado suelos superiores podía resultar impensable. Era más cómodo llamarlo curiosidad geológica que reconocer una tecnología agrícola avanzada. Hasta que Zombroek publicó sus estudios sobre los suelos amazónicos en 1966. Él propuso algo revolucionario para su época. Esas tierras oscuras eran de origen humano. La evidencia lo sostenía. En los sitios había cerámica, herramientas, restos de asentamientos y carbón, que no venía simplemente de incendios naturales. Era carbón creado en condiciones controladas, diseñado para producir material carbonizado, no ceniza. Antes de morir en 2003, Zombroek dejó una pregunta que todavía incomoda. Si los pueblos precolombinos pudieron crear suelos así, ¿por qué nosotros no? A comienzos de los años 2000, investigadores como Johannes Lehmann, de Cornell, ayudaron a explicar la química detrás del fenómeno. La clave era lo que hoy llamamos biochar, carbón vegetal producido específicamente para mejorar el suelo mediante pirólisis. Es decir, calentar materia orgánica con poco oxígeno para carbonizarla sin convertirla en ceniza. El resultado es una estructura de carbono porosa, ligera y estable. Puede retener agua, nutrientes y microorganismos. Actúa como esponja, refugio y banco de fertilidad al mismo tiempo. Reduce el lavado de nutrientes, ayuda al suelo a conservar humedad y puede permanecer activo durante muchísimo tiempo. En muestras de Terra Preta se ha encontrado carbono de más de 2000 años que sigue estable y sigue ayudando a la fertilidad. Después de 2009, la investigación sobre biochar creció. Ensayos de campo en distintos continentes empezaron a validar lo que la Amazonía indígena ya había demostrado durante milenios. En arroz, maíz, trigo y otros cultivos, los estudios reportaron aumentos de rendimiento, sobre todo cuando el biochar se combinaba con fertilizantes orgánicos o se aplicaba en suelos degradados. La ciencia ya no podía ignorarlo. El biochar funcionaba. Entonces surge la pregunta inevitable: si funciona, ¿por qué no lo usa todo el mundo? La respuesta está en el modelo de negocio. El mercado global de fertilizantes mueve decenas de miles de millones de dólares. Su lógica es sencilla. Cada cosecha extrae nutrientes y el agricultor debe reemplazarlos cada año. Nitrógeno, fósforo y potasio se venden en formas concentradas, rápidas y repetibles. Una temporada tras otra. Para una finca grande el costo anual puede ser enorme.
Y ahí está el atractivo para la industria. La fertilidad se convierte en suscripción. El biochar rompe esa lógica. No es una compra anual obligatoria. Una aplicación puede seguir actuando durante décadas o siglos. Reduce pérdidas de nutrientes, mejora la retención de agua y puede disminuir la necesidad de fertilizantes. En vez de comprar fertilidad cada temporada, el agricultor puede construir una base que permanece. Y lo más incómodo es que puede producirse con residuos agrícolas, ramas, cáscaras, tallos, podas, rastrojos, estiércol seco. Materiales que muchas veces se queman, se tiran o se desperdician, pueden convertirse en estructura permanente para el suelo. Eso no es solo un producto alternativo. Es otra manera de entender la agricultura. La supresión no siempre se ve como una prohibición. A veces se ve como silencio. Los programas agrícolas enseñan fórmulas de NPK, fertilizantes de liberación controlada y tecnología de aplicación precisa. Pero rara vez enseñan, que es con la misma fuerza, cómo producir biochar a escala de finca. No porque no exista evidencia, sino porque no encaja bien en un sistema que gana más cuando el agricultor depende de una compra anual. Pero la buena noticia es que no se necesita una fábrica para empezar. Los pueblos amazónicos lo hicieron con fuego, residuos y paciencia. Hoy se puede hacer biochar en pequeña escala con métodos sencillos, siempre con seguridad, ventilación y respeto a las normas locales. La idea es crear pirólisis, calentar material vegetal con poco oxígeno para que se carbonice en vez de volverse ceniza. Un método simple es el hoyo en forma de cono. Se inicia un fuego pequeño con ramas secas y se añade material poco a poco. Cuando las piezas se vuelven negras, antes de que se conviertan en ceniza, se apaga todo con abundante agua. Lo que queda es carbón vegetal. Luego se seca, se tritura y se prepara para el suelo. Pero no conviene aplicarlo fresco directamente. Es una esponja. Si entra vacío, puede absorber nutrientes del suelo al principio. Hay que cargarlo primero con composta, humus de lombriz líquido, té de composta o una mezcla orgánica rica en microorganismos. Después sí, se incorpora a la tierra. No necesitas cubrir todo tu terreno con carbón. Un poco en los hoyos de plantación, mezclado con composta, ya empieza a mejorar la estructura. Lo importante no es exagerar. Es construir una base estable, viva, capaz de retener lo que normalmente se pierde. La historia de la Terra Preta revela un patrón repetido. Conocimiento indígena que funcionó durante milenios. Interrumpido por la colonización, redescubierto por científicos, pues validado por estudios modernos y luego mantenido en los márgenes porque amenaza intereses demasiado grandes. La técnica no es misteriosa. Carbón, restos orgánicos, minerales, microbios y tiempo. Pero su implicación es enorme. Si un agricultor puede convertir residuos en fertilidad duradera, compra menos. Si compra menos, depende menos. Y si depende menos, el modelo cambia. Por eso el biochar no necesita ser atacado abiertamente. Basta con no enseñarlo, no financiarlo, no ponerlo en el centro. Pero el silencio solo funciona mientras nadie hace preguntas. Ahora ya sabes que la tierra negra existe, que fue creada por manos humanas, que todavía produce después de siglos, que la ciencia moderna ha explicado buena parte de su poder, y que puedes comenzar a experimentar en pequeña escala con materiales que quizá ya tienes en tu entorno. El suelo no olvida. En la Amazonía, esos parches negros siguen ahí, contando una historia que nadie pudo enterrar del todo. Una historia de pueblos que entendieron que la fertilidad no se compra solamente. Se construye, se alimenta y se hereda. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Habías escuchado hablar de la Terra Preta o del biochar? ¿Te atreverías a probarlo en tu huerto? Suscríbete a Semillas Milenarias. Activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te hizo mirar el suelo con otros ojos,
Regálame tu like y compártela con alguien que también necesite recordar lo que la Tierra todavía sabe.